Vamos a dar inicio a la conferencia La importancia de la Data Analytics para comprender al consumidor. Nuestro conferencista, Brett Graham. Brett Graham tiene un título universitario en Física y Geofísica y un MBA de la Universidad de Texas A&M. También estudió una maestría en Dirección Financiera en la Universidad de Londres. Graham ha dirigido durante los últimos 20 años grandes equipos de marketing y de medios para las principales organizaciones de marketing del mundo como Procter & Gamble, Brown, Forman, Coca-Cola, Heineken, Hyundai, Kellogg's, McDonald's, entre otros. Son algunas de estas compañías para las que se ha desempeñado. Graham tiene una amplia y diversa gama de industrias y segmentos de mercado con diferentes tipos de consumidores, lugares geográficos y tecnologías. En la actualidad ocupa el cargo de CEO de OMD en Estados Unidos, actuando a la vez como director de marketing, de ciencia de inteligencia de negocios y de análisis de desempeño. Nos compartirá cómo las investigaciones y los estudios son sin duda herramientas importantes para desarrollar el conocimiento de los consumidores y el mercado, pero es el análisis y la comprensión estratégica de estudios lo que aporta el mayor apoyo para la toma de decisiones. Ya en un momento con ustedes, Brett Graham. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi esposa es mexicana, mi esposa desde hace como 20 años. Tengo 3 hijos, 2 venezolanas y un mexicano. Me defiendo más o menos en el español, pero prefiero esta vez presentar en el inglés porque creo que sería una presentación un poco más fluida. Pero si me permiten, me gustaría sobre la marcha agregar unos comentarios en castellano y por supuesto respondo a preguntas en el idioma que más les conviene al momento de terminar, ¿no? Como es viernes por la tarde, hora después de comer, sé que es un poco retante, entonces viendo el tema que tenemos, he hecho un esfuerzo de tocar principalmente temas fundamentales, pero complementando esos temas con ejemplos. He hecho también un esfuerzo para no profundizar en cifras, para enfocarnos mucho más en conceptos y en realmente la base estratégica detrás de lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? Ok, con eso cambio de engranes un poco. Data analysis, advanced data analysis, what do we expect to get from it? What should we be trying to get from it? Debemos sacar del análisis avanzado de datos. Hay muchas cosas en términos de innovación, hay muchísima investigación, hay más data de la que hemos tenido disponible en el pasado. En la presentación de hace un par de días nos contaron que se ha recabado más data en el último año que en toda la historia de la humanidad y que lo mismo sucedió el año anterior y el anterior a ese y el anterior a ese. Y si vamos a hablar de Big Data, y sé que ustedes han oído hablar mucho del Big Data, pues estaríamos hablando de muchos ceros. Por esa razón, en esta presentación les voy a dar una idea muy clara de la exposición y una exposición muy práctica a lo que significa trabajar con grandes campos de data en publicidad y medios y lo que significa sacarle provecho a esa información para hacer cosas útiles. Solamente utilizaré el término Big Data esta vez por última vez, pero todo lo que recabemos acá nos sirve para este tipo de análisis. Bueno, empecemos por ver la utilización. Yo sé que esta conferencia ha girado en torno a la innovación y a veces es difícil saber de qué hablamos al hablar de innovación. Este es un gráfico que me parece muy útil para entender lo que está sucediendo en el campo de la innovación, y lo que tenemos en este gráfico son las patentes de Estados Unidos, y escogí las patentes estadounidenses
estadounidenses porque hay mucha innovación en Estados Unidos y ese ha sido el caso desde hace muchos años. El gráfico empieza en 1790 cuando se empiezan a otorgar patentes por primera vez en Estados Unidos y se extiende hasta el 2013 y ven que la tendencia es una tendencia muy constante. El tipo de innovaciones son bien interesantes. En verde aparecen las innovaciones en plantas, botánica. Estamos hablando de plantas, semillas, nuevas combinaciones y mezclas de plantas, biología. Luego, la siguiente curva es la curva que representa las patentes de diseño, cosas como la forma de la botella de Coca-Cola, del envase de Coca-Cola. Son como una versión artística de los empaques, combinaciones creativas de diferentes elementos. Y quiero llamar su atención sobre esta última curva que vemos acá, que es simplemente los patentes de cosas útiles y son especialmente importantes porque casi todas estas cosas se pueden cuantificar y pueden producir o utilizar datos. Aquí están los programas, aquí están los inventos físicos, aquellas cosas que se pueden pesar, medir, hacerle seguimiento, monitorearlas, evaluarlas, y eso es lo que representa esta última curva de color lila y como pueden ver está creciendo a pasos agigantados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo podemos destilar, depurar? ¿Qué podemos sacar de esto? Y una cosa que es muy clara y que estoy seguro han escuchado en otras conferencias es la importancia del CRM y los canales a través de los que los podemos transmitir. Entre más información o datos tenemos, más podemos dirigirla a diferentes audiencias y el CRM, la relación con el cliente, nos permite entonces hacer la concordancia del mensaje y el medio para llegarle al cliente. Si pensamos en el proceso, cuando se tiene un entorno de trabajo más complejo, es decir, datos más complejos, empezamos a darnos cuenta que no basta con tener información del cliente únicamente. Sí, tiene que estar en el centro porque ese es el punto de partida, pero hay que realizar un proceso completo que empieza con la identidad y atraviesa un proceso de enriquecimiento, es decir, entender mejor lo que está haciendo el consumidor, cómo está dedicando su tiempo cuantitativamente. Luego se tiene aquí como un enfoque de orquestación de medios que es más complejo de lo que se hacía hace unos años, es mucho más granular, y luego la etapa de entrega, porque cuando vamos a comprar tratamos de transportar esta sensibilidad que hemos desarrollado en las etapas de identidad y enriquecimiento hasta el contexto. Estoy seguro que han oído hablar mucho sobre la democratización de la data. La data es importantísima y todos deben saber que la data nos da poder cuando la compartimos. Entre más compartimos la información, más información le podemos sacar, mayor provecho le podemos sacar. De ahí la importancia de compartir información entre todos, entre los diferentes hilos, la agencia, el cliente, la marca, para sacarle el mayor provecho. Pero bien, mi charla no es sobre la democratización de la data, eso es un dado. Lo que es interesante es esto, que es la democratización de su utilidad, de su uso. Es aquí como nosotros como grupo nos hemos concentrado en lo que para nosotros es la parte más importante. Al mirar las diferentes decisiones que tomamos en términos de las aplicaciones que utilizamos, los procesos y productos y la arquitectura, si nos vamos por una arquitectura abierta o cerrada, siempre vamos a estar sesgados hacia la arquitectura abierta porque eso ayuda a poner este uso y utilidad a un mayor número de personas, y creemos que la esencia de nuestro enfoque es llevarle esta utilidad al mayor número de personas. Ahora, es fácil hablar de esto, pero es muy difícil de hacer en la práctica. Veremos algunos ejemplos de aplicaciones, herramientas y ejemplos, pero esto es el alma de mi presentación, es decir, cómo le sacamos utilidad a la data y la compartimos con el mayor número de personas en el mercado y en la comunidad de planeación y marketing y estrategia. Permítanme mostrarles esto gráficamente. Aquí tenemos 12, 10, 3.246 y 5. Estos números por sí mismos no nos dicen nada. ¿Quiere alguien intentar adivinar qué significan estos números? Yo no les apuesto porque
yo les ganaría la apuesta, pero si nosotros ahondamos un poco más y le damos un poquito de contexto, las cosas se van aclarando. Por acá estamos viendo que hay 12 días, 10 estados, 3.246 millas de cambio, 5 personas. ¿Y de qué estamos hablando ahora? ¿Quieren adivinar, aventurarse a adivinar de qué estamos hablando? Veo que ustedes son como tímidos. Pues esto es un road trip. Sí, este es un viaje por carretera con la familia. Y uno empieza a entender esto y empieza a entender mejor el contexto y qué era lo que el consumidor tenía a su alrededor mientras estaba viviendo esto, que vivieron en carne propia, cuáles fueron sus sentimientos. Es decir, entendemos cada vez más el entorno. Ahora, la tecnología es importantísima en todo lo que hacemos, porque si miramos el escenario de medios, nunca había sido tan sofisticado como lo es hoy día y se ha tornado en algo muy complicado, pero gracias a Dios tenemos herramientas muy sofisticadas que nos ayudan. Y yo sé que en América Latina, cuando miramos el nivel de data que se tiene en comparación con el resto del mundo desarrollado, vemos que hay como una pequeña diferencia, un pequeño retraso, un lag, y eso está muy bien, pero cuando miramos el ritmo de cambio de las cosas, veremos que hay una gran aceleración porque se están actualizando muchísimo, y yo diría que en América Latina se ha convertido en una de las regiones más desarrolladas del mundo en términos de la sofisticación en materia de marketing. No importa si es búsqueda social, móvil, no importa, veremos un gran crecimiento y haber alcanzado una masa crítica rápidamente, y si no se ha alcanzado, se alcanzará muy pronto. Ahora, en respuesta a todo esto, tenemos una situación bien interesante respecto del Big Data. Solamente el 12% de las compañías en la región dicen que sienten que están apalancando la data cuando se trata de hacer la planeación, es decir, actuar sobre esa data. El 69% respondió que sienten tener suficiente data para planear, para hacer cosas útiles, pero no la están aprovechando. Y en el desarrollo de la analítica es la razón detrás de esto. Y si miramos la inversión, este estudio nos muestra que en el 2015 la inversión era de menos de 600 millones y luego en los 3 años siguientes vemos cómo esta inversión se ha más que triplicado y alcanza casi los $2,000 millones, y estos son los ingresos del trabajo analítico. O sea que aquí hay unas cifras importantes. Bueno, uno ve esto, ve esta avalancha de información que se nos viene encima y uno piensa, bueno, ¿y ahora qué? Se necesitan herramientas más sofisticadas, además de todo el proceso y de contratar a las personas indicadas. ¿Cómo se va a conceptualizar todo esto? Y uno de los puntos más importantes es la necesidad de tener una agenda de aprendizaje holística. Sí. Bueno, aquí deberían aparecer los otros canales y entonces se hace un mapa de los canales de masa a los que podemos utilizar y luego las etapas en la travesía o recorrido del consumidor. Y esto nos ayuda a aclarar nuestra mente respecto a lo que queremos sacar del análisis, porque hay demasiada data allá afuera y uno no se puede tirar de cabeza y pretender hacer algo con ella. No, con toda la data que se nos viene, uno tiene que estar seguro de antes de empezar, qué es el tipo de cosas está buscando, cuál es el tipo de preguntas que quiere responder, y sobre la marcha uno puede hacer hallazgos y descubrimientos importantes. Es indispensablemente crítico que tengan un buen learning agenda. Entonces es bueno tener una buena agenda de aprendizaje. Lo de un cliente sanitizado un poco el asunto, pero here you can see your purchase channels. Aquí están los canales de compra, aquí están los medios. Y aquí podemos ver los diferentes estudios. Este es un mapa del trabajo que hemos hecho para los clientes y aquí hay varios estudios que triangulan diferentes medios, lo que nos permite extraer información y perspectivas de los distintos estudios, y esto en últimas nos permitirá resolver nuestros problemas de comunicación e información, o sea que esto es crítico como punto de partida.
Para empezar, esto es fundamental. Ya hemos hablado de la filosofía y estrategia de cómo abordar estas cantidades masivas de data y cómo hacerlo de la forma más efectiva. Y una de las cosas fundamentales que hay que hacer cuando se tiene tanta data es tener un DMP sensato, bien organizado, y eso es una plataforma de gestión de la data. Si ustedes ya tienen una idea muy clara de lo que es un DMP, sean pacientes, les voy a mostrar un corto video de uno de nuestros socios, que es un proveedor digital que toma más o menos 2 minutos y que explica lo que es un DMP. Eso lo vamos a mirar rápidamente y luego hablaremos de una aplicación. Ustedes saben que la data nos ayuda a estructurar los dólares de marketing y estoy seguro que han hablado de las DMPs o plataformas de gestión de datos, pero seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué diablos es un DMP? ¿Y por qué se necesita un DMP? ¿Y cuál debemos escoger? Y lo que es aún más importante, ¿cómo sacarle el mayor provecho a la inversión? Es decir, el ROI, el retorno sobre la inversión. Los DMP son sistemas diseñados para recabar y administrar data, mucha data de diferente tipo. Y hay muchísimos tipos de data porque los clientes y posibles clientes van a todas partes y dejan una estela de data a su paso, y esa es una realidad para nosotros y esa es la razón por la que necesitamos el DMP para ayudarnos a recabar la información que necesitamos y después hacer algo con ella. La data y los DMPs pueden trabajar con diferentes sistemas y que nos dan un insight en tiempo real, o sea que son como un sistema de inteligencia centralizado para el marketing digital y nos permite entender mejor al cliente y la audiencia gracias al insight puro que obtenemos. Seguramente quieren clientes parecidos a los actuales, utilizan la data actual para hacer un perfil básico de quién compra el producto y eso se equipara con datos de terceros capturados en el DMP para entender mejor sus estilos de vida. Luego encontramos personas similares que no nos compran el producto en la actualidad y les podemos dirigir todos nuestros ofrecimientos de producto. Pues bien, esto es una explicación un poquito más estructurada. Típicamente tenemos estos 3 tipos de información que sacamos de un DMP. Tenemos muchos subdatas y subinformaciones para entender mejor al cliente. Utilizamos entonces las herramientas a nuestra disposición para ver quién es el consumidor, cuál es y qué hacen en su trayectoria hasta el momento de la compra y luego activamos con base en los aprendizajes de nuestra comprensión del consumidor y finalmente miramos su performance para ver qué tan efectiva fue la iteración. Cuando estas cosas aparecen como 3 etapas diferentes, lo que hace que esto sea verdaderamente interesante es que en la realidad están todas combinadas y mezcladas porque en el entorno de análisis de marketing hoy día podemos esperar, si estamos haciendo bien las cosas, que podemos entender la activación y medir el performance todo en paralelo y simultáneamente. Permítanme hablarles sobre la contribución de CRM a la información del DMP. El DMP nos presenta unos segmentos muy interesantes y el CRM nos da como unas verdades de apoyo que nos permiten ver cómo se están comportando en la categoría y lograr una mezcla muy interesante. Y aquí tenemos algunos datos específicos sobre el tipo de preguntas que podemos responder, al igual que algunos outputs o productos a nivel de la concientización. Podemos conseguir audiencias similares o hacer perspectivas de diferentes audiencias con base en la información conseguida y su comportamiento competitivo, y para la etapa de engagement se pueden cualificar estos prospectos para ver en cuáles vale la pena invertir y en cuáles no. Un ejemplo rápido, el hacer el targeting de clientes y no de cookies, porque si utilizamos un enfoque analítico demasiado sencillo, terminamos con algo como esto, pero sí, tenemos como 7 consumidores diferentes que utilizan una amplia gama de dispositivos con direcciones IP diferentes, que es muy común, y también es un factor indicativo, es que si uno mira el tamaño del DMP normal, un buen DMP típicamente tiene en general más de 1,000 millones de cookies. Y ustedes pueden preguntarse cómo así que 1,000 millones de cookies cuando en Estados Unidos hay sino 300 millones de personas. Eso es incluyendo a todos, niños y hasta el perro de la casa. Pero es así porque sí pensamos en que cada persona tiene diferentes identidades y diferentes dispositivos que utiliza constantemente a lo largo del día. Entonces el DMP trabaja de forma muy sofisticada y nos permite llevarnos de aquí
que es una situación donde tenemos la persona en el centro y no solamente el cookie. Suena fácil, es importantísimo, pero es dificilísimo de hacer, pero es crítico, como les decía. Lo siguiente es que también deben tratar de apalancar la información de CRM para ayudarnos en la activación. Una buena activación CRM DMP requiere una buena integración entre el CRM y el DMP que nos ayuda en la etapa de planeación, nos ayuda a hacer la segmentación, nos ayuda a hacer la activación y nos ayuda en la medición, y tenemos diferentes configuraciones que podemos utilizar para cumplir estas tres funciones. La parte táctica que podemos sacar del CRM es muy interesante porque podemos hacer una modelación de similitudes o se puede hacer un retargeting y supresión. Supresión son sacar todas aquellas personas que no van a responder positivamente a nuestro producto u oferta, o personas que ya compraron y entonces estamos desperdiciando plata en ellos porque si ya compraron el carro o lo que sea, pues después de la compra no vamos a querer seguirles mandando mensajes, o simplemente reconocemos que el mensaje de venta u ofrecimiento debe ser considerado casi que desgastado en ese momento y no queremos desgastarnos. Y esto es bien interesante, el remarketing basado en identidad, porque si tenemos un sistema lo suficientemente bueno, podemos identificar buenos candidatos para el remarketing, incluso por fuera de la plataforma, incluso por fuera de la categoría, podemos ver qué están haciendo. Y Amazon es muy bueno en esto. Y esto se podría utilizar en una amplísima gama de espacios contextuales. Esto es bien divertido. Hasta ahora todo era un preámbulo. Esto ya son cosas avanzadas, muy avanzadas, las que le voy a explicar. No les voy a dar cifras ni detalles, simplemente voy a darles una idea de cuáles son las cosas más avanzadas que estamos haciendo en este momento para algunos clientes. De todo tiene prueba, todo ha sido cegado, no se ven los nombres, pero estas son cosas reales e interesantes. Vamos a hablar de 4 temas. El primero es costo por impresión valiosa, es como un CPM con esteroides. Y lo que estamos tratando de hacer es calcular realmente el número de consumidores a los que le estamos llegando y cuántos de ellos valen la pena, cuántos de estos contextos tienen gente real, eliminando el fraude, cuáles son un contexto visible. Tenemos todo un tech stack que utilizamos para llegarle a la gente indicada y cuantificar el costo de llegarle a estas personas por persona. Lo siguiente es el MTA, que es el Multi-Touch Attribution. Nosotros podríamos hablar un día entero sobre el MTA. Tenemos 2 transparencias, las voy a pasar rápidamente. Pero el punto más importante es mostrarles que no es que sea tan sencillo y sí se necesita contar con algoritmos muy sofisticados para ver cómo definir los wins, los clics y el comportamiento del cliente. Y el otro es un súper tema, que es el análisis geoespacial. Esto es algo que recién está abriendo los ojos y despertándose. El mundo de marketing está empezando a utilizar la data geoespacial después de que la industria y los gobiernos la están utilizando hace muchísimos años, y desde la explosión de los móviles, casi todo el que tiene un teléfono celular lo considera primero un celular, pero también es un tracker, es un dispositivo de seguimiento y monitoreo muy útil, y si uno respeta la legislación de derecho a la intimidad y privacidad, puede sacarle un gran provecho a estos dispositivos. Y el último es el DCO, que es la optimización creativa dinámica, otro tema de un día entero. Se los voy a explicar de manera rápida, breve. Conceptos muy sencillos, pero hacer la optimización creativa dinámica es lo más interesante. Entonces, lo primero, CPVM. Ahora, esto tiene que ver con la efectividad de los medios. Esto es como una nueva moneda. Estamos empezando a ver la información de performance y la estamos sopesando según su cualidad y la estamos dividiendo por costo. Y este es el stack típico. Y estamos mirando el número de impresiones que son visibles, cuántas no son fraudulentas, el número que están dirigidas al target indicado y cómo concuerda con la información de terceros, cuántos están dentro de la ventana de frecuencia de nuestro interés y cómo se desempeñó esa campaña específica en estas áreas. Utilizamos proveedores como Newstar para la información de MP y AdScience también, y esto es como el producto, el output estratégico de la corrida del CPVM. Y lo que estamos viendo es un gráfico donde está el eje X, que nos muestra fundamentalmente
el tipo de contenido o el tipo de proveedor, y el eje Y está invertido. Esto es bajo costo, lo cual es bueno. Barato siempre es bueno en los medios. Las cosas solo son mejores cuando son más baratas. Y aquí tenemos costos altos. Ahora, al mirar esto, ustedes pueden pensar, Dios mío, pueden ver que el DSP programático y la entrega del DSP programático es especialmente atractivo, y eso es muy bueno. Sin embargo, no se puede decir necesariamente que esto aquí arriba es bueno y esto aquí abajo es malo. Esto es muy efectivo, muy barato, y por eso está aquí arriba, pero aquí abajo, aun cuando estos son menos efectivos y de mayor costo, vemos que se tiene contenido especializado. Puede ser un contenido médico especializado o de gastronomía, y que puede ameritar esa inversión adicional. Y lo que hace el proceso CPVM es que nos permite comparar a todo el mundo en un campo de juego nivelado, a todos en las mismas condiciones, y eso tiene todo el sentido del mundo, porque aquí, si tenemos una diferencia de un factor de 2, vale la pena pagar el doble por esto que por esto, depende del contexto, y si es lo suficientemente bueno, pues claro que se justifica, de otra manera no. Entonces es una herramienta buenísima. Y lo siguiente es el MTA. Aquí tenemos 3 pasos o 3 iteraciones. Tenemos el ojo, que nos muestra el contacto con la exhibición. El consumidor vio la exhibición y le hizo clic en un sistema MTE. Esto sería atribuido como una conexión multitouch. Aquí el consumidor vio la publicidad, hizo una búsqueda, hizo clic en la búsqueda. Ambos, recibirán crédito, por lo menos aquí la búsqueda. Este es el consumidor que hace la búsqueda directamente, y el display entonces no entraría en la ecuación. Y aquí abajo tenemos otro paso, otra trayectoria, donde tenemos 2 views que finalmente llevan a este clic en el tercer view. Cuando miramos los resultados que podemos obtener, vemos que puede ser bien diferente. Podemos ver que dependiendo del algoritmo utilizado, y aquí tenemos 5 algoritmos diferentes. El algoritmo estándar que utilizó este programador. Este es Last Touch, el último toque, es el que recibe todo el crédito. Eso es un algoritmo ponderado de forma uniforme. Este está inclinado hacia el último punto de toque, pero incluye los primeros, y este es el de frontend y backend. Y aquí podemos ver que en cada uno de estos casos, ¿quién va a recibir el crédito? En el Path 1, la búsqueda lo recibe si utilizamos este algoritmo, pero el último touch, se disculpa el conferencista. Este es el último toque, y este es el último clic. Vemos los resultados, y aquí abajo vemos que varían muchísimo. Entonces el MTA nos puede influenciar para definir el valor relativo de los diferentes performances que estamos viendo en los distintos canales. Geoespacial. Esto puede ser muy complejo, muy sofisticado y volverse así muy rápido, pero la esencia sí es muy sencilla. Lo que estamos haciendo acá es mirar el tech stack. Aquí vamos a utilizar Carto, un proveedor de GSI. Utilizaremos su plataforma abierta. Vamos a utilizar información colocada, el Play Information. Vamos a utilizar un stack de Landscape Data que nos tiene ubicación, tiempo, y restaurantes o tiendas, las ubicaciones de la competencia, dónde están ubicados los otros, y luego la información de accountability del cliente, y luego lo juntamos todo para ver qué nos cuenta. Este es el flujo de trabajo típico. En uno de estos casos se empieza por entender el escenario, el landscape, luego el target, luego monitorear cómo se mueve el target en el landscape, ver cómo se hace el stack de los activos, ver los resultados. Se identifican brechas, y queremos identificar brechas para poder mejorar el plan sobre esa base. Esto es un ejemplo de un análisis dinámico con Cardo. Aquí está la interfaz. Podemos ver que se están cambiando los filtros. Podemos ver las diferentes variables del target. Aquí estamos mirando el ingreso. La propiedad de una casa también puede ser utilizado. El ser dueño de casa. Esto es para Manhattan. Aquí definimos el target que queremos seguir en la ciudad. Aprender del sistema para ver si es efectivo, para luego decidir en quién concentrarnos y en quién no. Esto es chéverísimo. Bien interesante, porque es que miren, en últimas, en vez de mirar 1000 tablas, estamos mirando un mapa que tiene colorcitos. Es más fácil y mucho más sencillo de entender. Ahora, cuando combinamos esto con
el placed con la ubicación, con los que no están familiarizados con el placed, con ubicación. Placed es una compañía en Estados Unidos que tiene un app que podemos descargar y podemos formar parte de un panel con ellos. Tienen más o menos 2.3 millones de personas dispersas por todo el país y tienen un muy buen cubrimiento en la mayoría de zonas urbanas, y lo importante es que monitorean 1000 señales al día. Es decir, si yo tengo placed en mi teléfono, ve dónde estoy como unas 1000 veces al día, y si estoy activo 10 horas, eso es como 100 veces por hora, lo que es 2 veces por minuto. Mi teléfono manda una señal para indicarles dónde estoy, y con eso puedo ver si estoy pasando por el McDonald's o si estoy entrando a McDonald's, y quedarme el tiempo suficiente para comprar algo, que marca toda la diferencia del mundo. Y esto es especialmente importante porque si miramos entonces las compras digitales, incluso en un mercado tan avanzado como Estados Unidos, solamente representa el 10% del gasto total, el 90% son las compras físicas. Amazon hace una magnífica labor acá, ven y también monitorean su comportamiento, y se necesita Place para ver cómo es que el marketing define a qué tiendas vamos y cuál es nuestro recorrido por ese landscape. En cuanto a imágenes, esto es lo que Place trata de hacer, trata de ver qué es lo que está haciendo el consumidor, por qué trayectoria va, y trata de identificar visitas reales en el mundo real. O sea que esto es un sistema digital analítico muy bueno, y esta es la utilidad o el beneficio de utilizar estas dos cosas. A la izquierda tenemos la ubicación del cliente de la competencia. En el de la mitad tenemos otros activos de fuera de la ciudad. Si conocen Miami, pueden ver los patrones de las grandes vías. Pero verdaderamente interesante es esto. Este es el lugar que se convierte en un mapa de calor, y nosotros lo podemos animar. Y mi equipo puede ver cuáles son las zonas de calor y hacerle un seguimiento a un gran número de consumidores y que están entrando en la mañana a la ciudad y saliendo por la tarde. Y eso naturalmente cambia de lunes a viernes y es radicalmente diferente al fin de semana. Y eso me permite sintetizar la data, y no es sino un mapa. Todos sabemos interpretar mapas, lo vemos, empiezo a ver, no, mire, aquí hay muchas personas en esta zona, no tengo mucho cubrimiento en esta zona. ¿Qué hago? Pues más me vale ir y llevar algún display, algo móvil, y lo ubicamos acá. Entonces puede ser muy útil. El siguiente punto, optimización creativa dinámica. Y esta es una de esas cosas que son sencillas y complejas al mismo tiempo. Lo sencillo es que es muy directo, muy fácil. Estamos tratando de mandarle el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento y en el sitio adecuado. Lo complejo es cómo hacerlo, cómo optimizar, de manera que lo hagamos con las variables que son la eficiencia adecuada, etcétera. Esto es un poco más complejo que lo anterior. Conceptualmente, lo que estamos haciendo acá es bastante diferente de las pruebas A/B creativas. No estamos poniendo dos anuncios juntos para ver si el uno es diferente del otro. Las pruebas A/B pueden extenderse muchísimo. A/B testing. En lugar de tener dos anuncios diferentes o publicidades, si tengo 5 targets y 3 versiones creativas, estamos hablando de 15. Y si tengo 6 creativas, ya voy en 30. Y si trato de optimizar con esas 30, pues ya tendré 100,000 impresiones. Es difícil hacerlo. Esto es un atajo que se necesita, porque lo que estoy haciendo acá es que quizás, estamos viendo 3 combinaciones acá, pero estas no son todas. He dividido todo acá en diferentes módulos. Tengo un módulo para el producto, otro para la audiencia que está conectado a una cookie. Acá tengo el logo de mi marca, el mensaje y una llamada a acción, CTA. Y estoy dando a mi sistema de optimización la libertad de que juegue con esto, de que los combine y vea qué funciona mejor, de acuerdo con la experiencia que ya tiene. Y lo dejo suelto contra aquellos en el DNP para ver qué tan efectiva es cada combinación en cada consumidor. Y entre más lo corro, más efectivo se vuelve. Lo que hace es que el algoritmo se ve más o menos así. Me fijo en mis diferentes públicos, los puedo ponderar, los puedo agregar, tal como yo vea que sea mejor. Veo las diferentes
diferentes opciones de branding, veo los diferentes proveedores de servicio con los que puedo trabajar, tengo diferentes mensajes que puedo usar, diferentes CTAs o llamados a acción y armo el contenido mientras voy así nomás, de manera que le puedo enviar a usted el contenido que le serviría más. Y si no tengo éxito, voy a tener información de usted en el sentido de que no hizo clic, no respondió. Entonces vamos a ver cómo le podemos ofrecer algo que sea mejor la próxima vez que pasemos a esta siguiente persona o a un tercero, una tercera persona. Así que es un atajo muy bueno. En lugar de ir a ciegas, tratar de hacer A/B testing o a ciegas y masivamente estar probando 500 opciones, pues esto no le gusta a los creativos porque es difícil y cuesta muchísimo dinero. Bien, con el tiempo que me dieron, ya dije Big Data 2 veces, creí que lo había dicho una vez. Ahora, ustedes, ¿qué opinan? Todo transparente, ninguna duda. Ya. Adelante. Entender al consumidor desde los distintos dispositivos cuando la mayoría del tracking es a través de cookies. Pero sabemos que tenemos la web cookie, la mobile web cookie, Sí. pero en el mundo de las aplicaciones móviles pues no tenemos la opción de rastrear a través de cookies. ¿Cómo unificar esa data en el journey del consumidor de la aplicación que recoge tu data y tiene la identidad y hacer match con las cookies que se recogen en el web cookie Ajá. y en el mobile cookie? Bueno, esa es la pregunta de los $64,000. Esa es la pregunta complicada, ¿no? La pregunta básicamente era, ¿cómo dado que tenemos distintas fuentes de cookies, reconciliemos los cookies para llegar a una identificación positiva que podemos usar? La respuesta sencilla es usamos un algoritmo y llegamos a una solución probabilística. No puede ser una solución 100% segura, pero puede ser una solución óptima que nos dé respuestas estadísticamente hablando positivas y usemos eso. Solo tiene que ser good enough. Y para ayudarme en eso tenemos un bonche de algoritmos que trabajo en serie, en paralelo y después con opciones en serie para llegar a reglas que me ayudan a discriminar y a enfocarme en ciertos consumidores. Pero no es ninguna ciencia exacta, es algo que lo haces sobre la marcha, mejoras. El machine learning que Malcolm mencionó ayer tiene que ver también, ¿no? Lo que estamos haciendo es estamos viendo las probabilidades para apostar sobre ellas. Eso es básicamente. Y la medición de que estamos haciendo eso suficientemente exitosamente o no es el ROI de lo que estamos haciendo. Sí. Yes. Pensando un poco Pero, en la famosa Pareto 80-20, ¿cuál crees que son el 20% de las inversiones que deberíamos estar haciendo que nos van a producir mayores resultados a futuro? O sea, hoy en día, Sí. ¿qué podríamos hacer como industria de marketing? Hoy, ¿a qué le deberíamos apostar de todas las oportunidades que hay con el uso de data? ¿Cuál es ese 20% que nos va a dar mayor retorno a nosotros hoy? excelente pregunta. Yo diría que las dos extremidades del asunto son los puntos más importantes. Primero, compartir los datos, compartir más que nada los datos de todas fuentes para tener una mejor definición del target, es algo que nos tiene que ayudar. Tenemos más datos que nunca, pero si no nos cuidemos, hay una tentación de ver, ay, qué lindos, tenemos aquí datos de digital, vamos a hacerlos nada más en la parte digital, y terminamos jugando un partido de Wii mientras 80% del presupuesto está siendo invertido en televisión aquí, ¿no? El reto es tomar esos aprendizajes, canalizarlos para informar lo que hacemos en televisión y en medios holísticamente, ¿no? Ese es el primer sitio donde podemos aprovechar de análisis más sofisticado.
El otro lado es en desempeño. Desempeño para servir como criterio, para discriminar y para identificar los proveedores que nos están dando excelente servicio en términos de retorno sobre inversión, en términos de relación costo-beneficio, etc. Yo digo que esos dos extremidades, en lo que vimos, el targeting, por ejemplo, geospatial es algo que puede informar targeting definitivamente. Por el otro lado, multi-touch attribution nos puede ayudar mucho. Y CPVM es algo definitivamente, tiene que ser dentro del 80-20, porque nos puede dar un retorno, una perspectiva, una visión financiera muy, muy interesante. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Sí. De las mediciones tradicionales en los medios como televisión, por IVOPE, Sí. Salen unas conductas de las audiencias que cuando uno las compara con los videos vistos en Internet, ¿cierto? Que hay mucho más detalle e información, hasta donde uno puede decir que homologa o puede unir esas informaciones para entender al consumidor, o si definitivamente la métrica digital ya va muy distante de la tradicional, por ejemplo en televisión. Bueno, no, excelente pregunta. Y creo que la clave allá es reconocer que el mismo material visual puede tener dos efectos totalmente distintos si lo usamos dentro del mundo digital que dentro de la televisión. Aunque sea exactamente el mismo cortometraje, cuando nosotros estamos viendo algo con iPhone, contextualmente podemos estar en un lugar totalmente diferente. Si estoy en el tren y estoy viendo algo, mi habilidad para enfocarme, para concentrar, es totalmente diferente que si estoy en casa tomando chelas, hablando con amigos, viendo exactamente lo mismo. Entonces la respuesta puede ser muy, muy diferente. Bien controladas las mediciones tienen que ser correctas, digamos, ¿no? Pero no necesariamente debemos esperar ver exactamente la misma respuesta, porque, por ejemplo, en digital es crítico en muchos lados mencionar la marca, mostrar la marca en los primeros 6 segundos. En televisión no es tan indispensable eso porque es otro ámbito, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ver los dos datos, pero no debemos pensar, son distintos, entonces uno tiene que estar mal. Bien medidos, los dos pueden estar bien, pero el contexto puede ser muy, muy, muy distinto. Okay. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más. ¿Sí? Thanks for your attention. The results of native advertising in your entire model. También hay publicidad nativa dentro del modelo. Los medios y los grandes estudios estarían dispuestos a colaborar y a integrarse a todo esto, o en el país tendrían como esa mentalidad de muro, de pared que vemos en algunas apps. Esa es una magnífica pregunta. Yo creo que la respuesta va a ser que todo dependerá del tiempo. Será un proceso de maduración el que se va a ver. Es un mundo muy, muy caótico. Tenemos, bueno, la cantidad de bytes que estamos produciendo en el mundo al día. Estamos hablando de 2.5 multiplicado por 10 al poder 18. Estamos hablando de 2.5 billones de billones, ¿no? Y todo el mundo está corriendo rápidamente para armar los algoritmos, para conciliar los sistemas, etc. Y nadie, ni Adobe, ni nosotros, honestamente, ni IBM, ni nadie tiene la solución corriendo en su app para aprenderla y para decirte, ok, Native necesita 15% de presupuesto, cómpratelo y ya, no. Pero estamos acercándonos a un entendimiento mucho más completo.
Entonces yo creo que Native tiene que ser parte de la solución, pero el nivel de inversión y su importancia estratégicamente es algo que tenemos que pensar y medir, pensando en qué es lo que queremos lograr y cuál es la perspectiva que tenemos, ¿no? Perdón que no tengo una solución exacta a eso, pero es una pregunta no tan fácil y hay muchos datos, muchas variables en todo eso que están todavía como formándose, ¿no? Por eso es interesante el mundo hoy en día, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias por su atención.